Estamos con Carlos Gianni Soto en nuestro estudio. Abrimos el juego en la mesa. Es titular de Coninagro. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué dice? Tomás, un gusto, buen día. Gracias por invitarnos. No, gracias por venir. Muchísimas gracias. Bueno, queríamos unir un poquito lo que ha pasado, lo que va a pasar con las medidas sanitarias y lo que va a pasar con la economía, con la producción. ¿Cómo le ve esto? Si hay Sí, realmente es muy complejo el panorama que estaba acá compartiendo con ustedes. Me trasladaba un poco a lo acontecido y al desafío que tenemos, sobre todo el sector productivo, de cómo poder realmente compatibilizar todas las medidas que se necesitan vinculado a la sanidad y al protocolo, pero a su vez tenemos una gran responsabilidad social, me parece, y nosotros desde la producción de ver cómo podemos abastecer con normalidad algo tan fundamental en estas horas y en lo que viene, aparentemente por que se van agrandando la cantidad de casos, abastecer a los mercados en una alimentación saludable, sustentable, que llegue a tiempo para que no se agrave la situación, Carlos, ¿no? El año pasado, en plena pandemia, hubo un aumento de precios en los alimentos superior inclusive al resto de los productos. ¿Por qué? ¿Por qué cree que pasa eso en plena pandemia? ¿Qué es lo que, cómo se evalúa eso? Ese es un tema que usted toca y que nos preocupa muchísimo desde la producción y también como ciudadano. Sí. Porque desde lo productivo, la mayoría de la producción de nuestros productos claves de la canasta familiar, sí. Es bueno esto saberlo y muy buena su pregunta, porque el porcentaje que incide en los precios no pasa del 8 al 10% la parte productiva. Es decir, que el campo, a nuestro criterio, no produce inflación, sino que luego en la cadena de valor, en distintas instancias, será producto de la inflación, será producto de la especulación, será producto de distintos factores que hacen que haya un distanciamiento muy enorme, como todos sabemos, del precio de la góndola al precio del productor. Pero es bueno saber que, por ejemplo, en el trigo, el 10% del precio es constituido por el tema de la harina. Lo mismo sucede en la mayoría de los productos. Por lo tanto, creo que hay que... Se pegan del aumento del pan y todos los productos derivados. Derivados. Yo creo que ahí hay que aumentar los controles y hay que trabajar con acuerdos. Y bueno, y hay un mal endémico también que lamentablemente no colabora en absoluto, que es el tema inflacionario, que distorsiona todas las ecuaciones, y esto lleva a caer una situación de controversia muy grande. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? Creo que nosotros, ¿qué proponemos de Coninagro? Proponemos la teoría de la aproximación, es decir, de ver cómo podemos lograr regionalmente que la oferta y la demanda se logren aproximar. Para que de esa manera haya la menor intermediación posible. ¿El campo va a jugar de opositor también en este caso o no? ¿Cómo lo ve, Carlos, eso? En el tema de la política, y hay de todo. En el caso de Coninagro, somos 120.000 productores, 800 cooperativas, por lo tanto, con 15 federaciones, estamos en todo el país, 22 producciones, como en el caso de Córdoba, que de su provincia, que la leche, bueno, Córdoba es una provincia que tiene la mayoría de las producciones, el maní, va a estar muy variado el O sea que hay algunos que pueden jugar de oposición en plena pandemia también, el gobierno. En plena pandemia esperemos que la faz humana y la cara humana de todo esto sería muy lamentable y muy triste que antepongamos criterios personales y no bregamos por un criterio solidario y de esfuerzo, que es lo que tenemos que hacer en este momento. Buen mensaje. Dale, Juan. Carlos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, a mí me preocupa mucho el precio de los alimentos, ¿no? Es preocupante. Es el tema. Y hay que separar el campo, ¿no? Tenemos los exportadores, agroexportadores grandes, agroexportadores y los productores. Hoy están todos los diarios, hoy el Fondo Monetario estimó que la Argentina va a crecer un 5,8% y en el mismo informe dice que el crecimiento se va a dar gracias también a que aumentan el precio de los alimentos en términos internacionales, en dólares. Eso es prácticamente importar inflación. Por eso no hago responsable a los productores, pero claramente si aumentan los commodities en términos internacionales en dólares, se traslada al mercado interno. Prácticamente. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué medida puede haber respecto a lo que es la exportación, los exportadores,
para que eso no pegue lo que pegó el año pasado. Aumentaron, los alimentos estuvieron por encima del 45% con la inflación del 36%. Es clarísimo que eso no puede pasar de vuelta. No puede pasar, indudablemente. Mire, la mayoría de nuestros productos, en primer lugar, porque yo creo que hay que hacer una diferenciación en un rápido diagnóstico que usted ha hecho que nos preocupa. Necesitamos exportar porque es la necesidad de dólares que tiene el país en forma genuina, porque eso tiene a su vez un correlato que está vinculado a producir más y dar más empleo y trabajo, que es el tema central. No obstante, hay una situación de precios que está distorsionado en la Argentina, como todos sabemos, y esa distorsión no creemos que Coninagro se produzca exclusivamente por la exportación, sino por una situación interna, que es la que hablábamos recién, en el intercambio y en la situación de la cadena de valor. Intermediario, dice usted, intermediario. Exactamente. La incidencia, por ejemplo, en el caso de los commodities, el caso de la soja, solamente se consume internamente el 3, el 5%, Claro, así que no tiene una el caso de la soja incidencia. En el tema del trigo, del maíz, con políticas como en el tema de la carne, tema sumamente sensible, el tema de la leche, podemos llegar a acuerdos perfectamente de cupos de establecimiento en el que cuánto necesita la población. O sea, ¿ustedes están dispuestos a eso? Es importante lo que está diciendo, Carlos. Es fundamental. Acá si no hay acuerdo, muchachos, es fundamental. si no hay acuerdo, si no hay una forma de evitar esta grieta que no solamente es horizontal, sino también es vertical, frente a una situación social tan preocupante, llámese pobreza o llámese pandemia, bueno, es el acuerdo, es el diálogo y poner las cartas sobre la mesa en donde toda la cadena de valor sincera su situación para no parar el país y para poder controlar los precios, en donde el sector privado tiene que sincerar su situación. Y creo que hay ámbitos como el Consejo Agroindustrial, con el ministro Culfas, los consejos que se han armado vinculados al Consejo Económico Social con Belis. Sí. Todos estos ámbitos tenemos que verlo para ver cómo podemos visualizar el tema precios. O sea que usted está de acuerdo en este monitoreo nuevo de cantidades y precios que impone Comercio Interior para ver en esa intermediación dónde está el tema de inflación. ¿Está de acuerdo con eso? ¿La participación del Estado? Sí. Yo creo que el Estado indudablemente que tiene que participar y visualizar frente a las necesidades del bien común. Claro. Lo que no consideramos es que haya un intervencionismo del Estado donde paralice el sistema, porque allí creo que nos autobloqueamos nosotros mismos. Nosotros creemos que tiene que haber un Estado ágil que ponga el acento y el control donde hay abusos, pero a su vez fomente la actividad para que de esta manera haya más producción, haya más abastecimiento, y es una manera también de abatir la inflación, porque en la medida que haya más oferta de bienes podemos lograr la baja de precios. Fíjese que en el tema carne, en el tema carnes, en el consumo interno de todo lo que se produce en la Argentina, prácticamente el 70% está vinculado al consumo interno, el resto se exporta. Claro. Y así en la mayoría de los productos, es decir, que en muchos sectores están velando para exportar más. Lo que tenemos que ver es cómo esos precios se desenganchan de la economía argentina, que está tan difícil, ¿no? Las retenciones. La retención, claro, la retención es central. Vos querés desenganchar el precio internacional con el local y las retenciones sería una herramienta importante. Lo que sucede es que el tema de las retenciones, te encontrás que si luego hay aumentos de combustibles, hay aumentos de servicios, hay aumentos de todo tipo, las retenciones quedan desfiguradas, y entonces vos encontrás que es un impacto para el bolsillo del productor y te produce una distorsión y no logra su objetivo de contención de precios. Eso también lo vimos el año pasado. Yo creo que el tema de las retenciones hay que revisarlo y hay que fomentar una mayor productividad. Yo creo que yo te lo simplifico en una frase. Al campo y al sector productivo no se lo explota. Está para trabajar y para producir. Y tenemos que buscar un equilibrio en todo esto y no frenar la producción, porque es lo peor que nos puede frenar. Es buen mensaje. Gracias, Carlos, por haber venido. En serio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a hacer una pequeña tanda en Mañanas Argentinas. Ya la veo a